tal? Buenas noches, mi nombre es Francisco Javier González Salgado y en esta ocasión les voy a presentar el tema de estudios de género que forma parte de la unidad de aprendizaje de diseño metodológico impartida por el docente Héctor Ríos. Bueno, pues iniciemos. Estudios de género. Definición y características. Los estudios de género son un campo multi y transdisciplinar. Los estudios de género se derivan del movimiento feminista internacional y tienen como antecedente los estudios de la mujer, cuyo objeto de análisis, como su nombre lo indica, son las mujeres. Los estudios de género consideran que el conocimiento científico, cualquier cosa que se entienda por tal, es todo menos neutral, que en la generación de conocimiento ha predominado la perspectiva de los que más recursos económicos y militares tienen y que, como mujeres y hombres dedicados a la investigación, buscamos respuestas alternativas al saber instituido. Su objeto de estudio son las relaciones socioculturales entre mujeres y hombres, y parten de la premisa de que el concepto mujeres es una construcción social y no un hecho natural. Lo que hace particular a la investigación desde los estudios de género es el tipo de preguntas que se formulan. ¿Quiénes y con qué propósitos argumentan acerca de la diferencia sexual? ¿Cómo se construyó el significado? ¿Qué cualidades o aspectos se consideran? La historiadora feminista Joan W. Scott incorpora nuevos elementos al debate, considerando su texto El género una categoría útil para el análisis histórico en el que introduce tres ideas principales. La primera de ellas: el género es una construcción social de la diferencia sexual. La segunda idea: es una forma primaria de las relaciones de poder. Y la tercera idea es una cita de Scott en 1996, cuyo planteamiento dice: en tanto construcción de significados, está acotado por el contexto, la situación social y cultural de los sujetos de estudio y el tiempo histórico. Los sistemas de género, sin importar su periodo histórico, son sistemas binarios que oponen al hombre a la mujer, lo masculino a lo femenino, lo público a lo privado, y esto por lo general, no en un plan de igualdad, sino en un orden jerárquico. Lo interesante de estas oposiciones binarias es que permiten ver procesos sociales y culturales mucho más complejos, en los que las diferencias entre mujeres y hombres no son ni aparentes ni están claramente definidas. Género. Es una forma de referirse a los orígenes exclusivamente sociales de las identidades subjetivas de hombres y mujeres. Género es, para Scott, una categoría social impuesta sobre un cuerpo sexuado. Al comentar los trabajos del foro, señala: quiero insistir en que el término género solo es útil como pregunta. Esta es una cita de Scott en el año 2008. Vamos a conocer un poco de antecedentes al respecto. Los estudios de género inician en la década de los 70 en las universidades de países industrializados y comparten con los estudios de género las teorías feministas que le dan sentido. Hay quienes consideran que se inician en los años 80 en la mayoría de las instituciones de educación superior. El psicólogo John Money utiliza en 1951 el término gender para referirse a la dimensión cultural, principalmente la influencia educativa, en la formación de la identidad sexual. Los movimientos de liberación de los años 60 en Estados Unidos generaron un ambiente de cambio de posición hacia la homosexualidad, la transexualidad e intersexos, quienes hasta entonces eran clasificados por la medicina y por la psiquiatría como anormales. El profesor de psiquiatría de la Universidad de California, San Francisco, Robert Stoller, adopta el término género para distinguir el sexo social asignado del sexo biológico. En su libro Sex and the Gender, On the Development of Masculinity and Femininity, en 1968, desarrolla el concepto de identidad de género, estableciendo que éste se consolida a los 18 meses de edad. Sus investigaciones le confirmaban que ni los sentimientos, pensamientos o fantasías están determinados exclusivamente por la anatomía sexual. Influido por estas propuestas, la psicología social empezó a cambiar el término de rol sexual por el de rol de género.
Cuando Stoller distingue el sexo biológico del género social, da como un hecho la oposición entre naturaleza y cultura. Dos sexos, hombre y mujer, implica dos géneros, femenino y masculino. Al establecer que el sexo no determina el género, las opciones son mujeres femeninas, mujeres masculinas, hombres femeninos, hombres masculinos. Siguiendo esta lógica, autoras como Emil C. Dio Blakemar en 1985, al incluir el deseo y las prácticas eróticas como parte de la identidad de género, enumera 8 diferentes formas de clasificación. Mujeres masculinas heterosexuales, mujeres femeninas homosexuales, hombres femeninos heterosexuales, etcétera, etcétera. La tendencia a clasificar en psicología proviene del paradigma empírico-positivista de ciencia que retoma del modelo de la biología. En sus inicios, la biología empieza a clasificar las diferentes especies animales y vegetales a partir de ciertos criterios. La clasificación permitió ordenar y comprender el funcionamiento animal y vegetal. Para ser considerada una ciencia, la psicología procedió de forma semejante clasificando tipos de personas y tipos de patologías a partir de un modelo ideal. La norma, o lo normal, se estableció a partir de los hombres anglosajones jóvenes con instrucción. Esto según una cita de González en el año 2004. Desde esta perspectiva, las investigaciones se enfocan en comparar muy diversas capacidades, valores o comportamientos de hombres y mujeres, utilizando el análisis estadístico para identificar diferencias significativas. Si se hacen desde los estudios de género, generalmente concluirán que las diferencias son producto de la educación y los condicionamientos sociales. Si lo hacen desde enfoques biologicistas, dirán que son efecto del cuerpo, como estructuración del cerebro, genes, hormonas, etc. Estas investigaciones suelen utilizar diversos instrumentos, cuestionarios, escalas, pruebas, sin interrogarse acerca de los sesgos por sexo que tienen en su diseño. Por su parte, la antropóloga Gayle Rubin publica en 1975 un texto fundamental en donde despersonaliza el género. A partir de la crítica de las interpretaciones que hacen Engels, Levi-Strauss y Freud acerca de los fundamentos de la opresión de las mujeres, denuncia que la subordinación obedece a fenómenos políticos sociales, acuñando el término de sistema de sexo-género, que consiste en un conjunto de dispositivos que transforman la sexualidad biológica en actividad humana, desde 3 perspectivas claves para aplicar el origen del patriarcado, régimen del padre, el marxismo, el psicoanálisis y la antropología. Incluir la dimensión temporal y política en los estudios de género rompió en muchos sentidos con posiciones esencialistas, estáticas y simplificadoras. Algunos aspectos: crítica a la teoría que consideran a hombres y mujeres como categorías estáticas y performadoras ahistóricamente. Otro aspecto en común: poner en el centro del análisis las asimetrías sociales como juegos de poder, en donde el género se interrelaciona con la posición social, la raza, la etnia, etc. Otro: conjugar el análisis de los sistemas o estructuras con el estudio de la acción humana. Uno más: situar a los actores sociales como centro del análisis y al mismo tiempo la importancia del significado y de las representaciones. Y por último, aunque incluyen la cuestión de la identidad, género lo definen principalmente como una acción. Scott categoriza para analizar. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, para ponerse al día, estuvo un tiempo reportando las estadísticas sustituyendo sexo por género. En algunos países se llaman estudios feministas, en otros, estudios de género. Por mi parte es todo, muchas gracias y hasta la próxima.